Dice, el ejercicio dice, ejercicio de preparación para la evaluación. ¿Qué es lo que se pide? En este caso se pide hacer una tabla dinámica que muestre las ventas por estados ordenados por fechas. Considere que las tablas deben tener títulos apropiados en las columnas. Ranking de los 3 productos más vendidos por fechas en una tabla dinámica. Crear gráficos que presenten información de ventas y costos ordenados por fechas. Crear un cuadro de texto que muestre ventas totales, ventas del mes anterior y margen de utilidad. Crear un cuadro de texto que muestre el porcentaje de utilidad obtenido. Agregar una gráfica que muestre las ventas por vendedor. Agregar un segmentador que permita cambiar el reporte completo usando el mes. Agregar un segmentador que permita cambiar el reporte completo usando el estado. ¿Ya? Dice, use el color R, G y B con esos colores que están ahí. ¿Vale? Dice, el reporte debe quedar ordenado y presentado en una sola hoja. Las gráficas y tablas deben tener nombre. ¿Vale? Entonces, vamos a partir con esto. ¿Ok? Aquí está nuestra base de datos, ¿cierto? ¿Ya? Que nos está mostrando, ¿cierto? Ventas, facturas, clientes, códigos, productos, ¿cierto? Cantidades, precios unitarios, subtotal, descuento, impuestos, total, costo unitario, costo total, la ganancia, ¿cierto? Y un comentario que se llama ventas, mes, y aquí aparece también el año en que se vendió. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ¿verdad? Vamos a crear una hoja en blanco que siempre va a ser nuestra hoja que se va a llamar reporte. ¿Ya? Vamos a crear siempre una hoja que se llame reporte. Como ustedes saben, ¿cierto? Mi manía de siempre ponerlo en blanco, con fondo, ¿verdad? Haciendo clic aquí y en el tachito, ¿cierto? Lo puedo poner en blanco. En general en la evaluación le pido que lo hagan en blanco porque de repente me aparecen unos colores medio chillones, ¿ya? Entonces pueden decir, no, el profesor me enseñó que yo le voy a poner el color que yo quiera, ¿ya? En realidad le puede poner el color que quiera, pero hágalo blanquito, ¿ya? Y acá vamos a generar una hoja que se llama hoja de trabajo. ¿Ok? Siempre voy a trabajar con una hoja de trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, como para que esto quede ordenado, voy a insertar un cuadro de texto que le voy a llamar reporte de ventas. Me gusta a mí trabajar con la letra verdana, ¿ya? Y en el formato siempre le quito los contornos para que me quede, ¿cierto?, un título. ¿Ya? Agregué simplemente un cuadro que se llama reporte de ventas. Ustedes le ponen ahí la letra que quieran, ¿cierto? Después, obviamente, uno hace ciertos ajustes para que pueda quedar todo ordenadito. La idea ahora también, si se dan cuenta, en la última instrucción dice que ojalá el reporte quede ordenado en una sola hoja, ¿vale? ¿Ok? Bien, entonces partamos en el orden que nos pide. Lo primero que nos pide, ¿cierto?, es hacer una tabla dinámica que muestre las ventas por estado. En este caso, esta tabla no tiene estados, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí tiene son fechas. Por lo tanto, vamos a hacer las ventas por fechas, ¿ok? Entonces, para poder hacer una tabla dinámica, lo primero que necesito es que nuestros datos estén en formato de tabla, ¿sí? Los seleccionamos todos y les damos formato de tabla, ¿ok? ¿Ya? Recuerden, los seleccionamos. Por favor, seleccionen sus datos. ¿Sí? Se posicionan en el primero. Control hacia abajo. Control Shift con el teclado, ¿cierto? Hacia el lado hacia abajo. ¿Ya? Y le ponen insertar. Tabla. Les da el rango, ¿cierto? Aquí. Le dan clic en aceptar. Y acá le cambian el nombre, ¿cierto? En este caso, como ha sido nuestra costumbre, le voy a poner tabla, le voy a poner datos, ¿ok? Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Si quiere le puede poner ventas, ¿ya? Le puede poner el nombre que usted quiera. Y con eso transformé entonces mis datos, mi base de datos la transformé en una tabla, ¿ok? ¿No? Eso ya lo hemos aprendido a hacer antes, hasta aquí no debiéramos tener ningún problema. ¿Bien? Ok, y en mi reporte entonces
vamos a colocar siempre, yo tengo una manía, nunca empiezo en la columna A, siempre empiezo en la B, pero es manía mía, así que usted no tiene por qué copiarla. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Voy a poner una tabla, voy a poner aquí, por acá abajo, después la puedo correr. Voy a insertar una tabla dinámica. ¿Ya? Recuerden que para insertar la tabla dinámica, la inserto, le pongo el nombre de la tabla. Y por un lado me están pidiendo fechas y por otro lado me están pidiendo, ¿cierto? Datos. Pero vamos a hacer otra cosa primero. Los que ya crearon la tabla pongan control Z para poder borrar. Pónganle control Z. Control Z de nuevo hasta que quede en blanco. Vamos a hacer otra cosa primero. ¿Ya? Antes de, porque si no después vamos a tener un conflicto. No ustedes conmigo, sino que conflicto con la hoja. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Nuestra base de datos, por favor, vayan a la base de datos. ¿Ya? Y llevemos la base de datos a Power Pivot. ¿Ya? Si no tienen agregado el complemento, agréguenlo, por favor. ¿Cómo lo agregamos? Archivo, opciones, complementos. Acá colocamos complementos com, ir, y aquí tiene que estar activada la casilla de Power Pivot, ¿ok? ¿Ya? Y aquí aparece entonces la pestaña Power Pivot, ¿vale? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, posicionado siempre en nuestra tabla, vamos a poner donde dice agregar a modelo de datos. Vamos a agregar a modelo de datos. ¿Ya? Y el computador rápidamente entonces nos abre, ¿cierto? Esto de aquí. Vamos a a diseño. Vamos a diseño. En el caso mío dice Date Table. En ustedes debiera decir tabla de fechas. ¿Sí? Y le ponen nuevo, ¿cierto? New. Algo habrá hecho. Pero no voy a detener la grabación por ahora. Después si quiere lo corrijo. ¿Ya? ¿Ok? Y me creó la tabla. ¿Ya? Y me crea la tabla. Recuerden que después tengo que ir al inicio, vista de diagrama, y la fecha la tengo que vincular con el date. ¿Sí? Para que me quede así. ¿Ya? Esto está en el video explicativo de Power Pivot. ¿Ya? Y vamos a fecha con date. ¿Ok? Entonces, en diseño creamos el nuevo, ¿cierto? Donde se crea una nueva tabla que se llama calendario. Y acá, ¿cierto? Nos va a quedar así. Nos va a quedar una tabla que se llama datos y otra que se llama calendar. ¿Cierto? Los datos son los datos originales de nuestra tabla y el calendario es el calendario que creamos nuevo. ¿Cierto? Aquí en vista de diagrama tenemos que anidar fecha con date y nos queda así. ¿Ok? ¿Ya? Nos queda así. ¿Vale? ¿Ok? Con eso nosotros ya podemos ir ahora sí a crear nuestras tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto antes, algunas tablas dinámicas van a quedar hechas de una forma y después cuando hagamos el Power Pivot nos van a quedar las otras tablas hechas de otra forma. Entonces va a generar un conflicto con los segmentadores porque no nos va a reconocer los mismos segmentadores. ¿Ok? Así que lo primero es llevar el modelo a Power Pivot. ¿Sí? Lo primero es llevar nuestro modelo a Power Pivot. Entonces ahora cuando yo quiero, me voy a mi reporte y ahora cuando yo quiero insertar una tabla dinámica, ¿cierto? ¿Verdad? Tengo que hacer clic acá donde dice
más tablas aquí, más tablas, ¿ya? De hecho, me abre una hoja nueva, ¿cierto? De hecho, me abre una hoja nueva. Y lo que necesito es que me aparezca así, miren, que me aparezca así como está acá. El calendar y los datos me van a aparecer aquí, ¿ok? ¿Ya? Eso es lo que necesito que aparezca, ¿vale? ¿Ok? Repito, en mi tabla dinámica, por ejemplo, aquí yo creo una tabla dinámica, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, esta tabla dinámica de aquí no aparece como aparece esta de acá, que tiene el calendar y los datos, ¿sí? Acá, mira, aquí, ¿ya? Necesito que aparezca, que tenga calendar y datos, ¿ok? ¿Ya? Esta tabla de aquí, ¿cierto? La voy a eliminar, ¿verdad? Esta tabla de aquí la voy a eliminar, ¿cierto? Porque no me va a servir, porque quiero usar la otra. Quiero usar esta de acá, la que tiene, la que me da las opciones de calendar y datos, ¿ok? Si a usted no le aparece, ¿cierto? Tiene que ir abajo donde dice más tablas, hace clic ahí, le sale una pregunta, selecciona sí y debiera aparecer así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en esta hoja vamos a crear nuestra tabla y la vamos a trasladar a nuestro reporte, ¿ok? Entonces, como nos piden los meses, vamos a escoger aquí, en el calendar vamos a escoger el mes, ¿cierto? Y como nos piden, ¿cierto? Las ventas, vamos a poner, vamos a buscar en datos, vamos a buscar total. El total, en este caso, va a representar las ventas totales. ¿Ok? ¿Ya? Y vamos a poner esto en pesos. Vamos a poner esto en pesos. Esta tabla la elegimos, la cortamos, control X, y la pegamos, ¿cierto?, en nuestro reporte. ¿Ya? Le damos clic al ancho de columnas. Acá le podemos poner mes. Aquí le podemos poner ventas totales. O le ponemos ventas mejor, como ustedes quieran. ¿Ya? Y aquí le ponemos simplemente total. ¿Ok? Aquí le ponemos simplemente total. Control X. O cortar, da lo mismo. ¿Ya? Control X o cortar. ¿Ya? Y lo pegamos en nuestra tabla de reportes. ¿Ok? Otra cosa importante que son las propiedades de las tablas dinámicas. Vamos a hacer clic aquí, botón derecho donde dice opciones de tabla dinámica y le vamos a eliminar este que dice autoajustar. ¿Para qué? Para que la tabla dinámica siempre quede del mismo tamaño. ¿Ya? Botón derecho, opciones de tabla dinámica y acá este clic que aparece siempre dice autoajustar anchos de columnas al actualizar, lo dejamos desactivado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra primera misión resuelta, que es, tenemos nuestra primera misión resuelta, ¿cierto? Que es hacer la tabla de ventas por meses, ¿ok? ¿Vale? ¿Ok? Bien. Mira, otro detalle importante que de repente les puede facilitar el camino, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, copian esta tabla, ¿cierto? Y la pegan acá, ¿ya? Ustedes pueden modificarla sin ningún problema, ¿cierto? Y hacerla ahora a su pinta. En vez de estar creando otra tabla, la pueden copiar y la pueden pegar, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahora hacer una tabla dinámica como ustedes quieran. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, yo lo que hice, copié y pegué la tabla. ¿Por qué? Porque en la segunda instrucción me dice ranking de los productos más vendidos. Y por lo tanto, en esta tabla voy a pegar el ranking de los productos más vendidos. ¿Sí? Consulta, profe, cuando uno hace la tabla
no te aparecen los meses, sino que te aparece el total. Usted en la clase pasada dijo que había que sacar un filtro, ¿o no? Cuando no aparecen los meses, sino que aparece el total. Claro, aparece todo. O sea, en la tabla dinámica, en la fila, usted arrastró el mes y en los valores la suma total, ¿no es cierto? Y cuando se apareció la información allá, en algún momento en la clase pasada apareció total, solamente el total. Dice en blanco total. Y usted la clase pasada dijo que había que sacar como un filtro, ¿o no? Mira, veámoslo después. Para no cortar la grabación, pues no entiendo bien a qué te refieres, pero lo podemos ver después. ¿Ya? Ok. Entonces lo que hice fue copiar esta tabla y la pegué al ladito. ¿Ok? Acá, como me piden los productos más vendidos, al lado derecho voy a poner producto y al lado izquierdo voy a poner el total. ¿Ya? Y me está pidiendo, ¿cuántos productos? Los 3 productos más vendidos. Entonces, esta tremenda tabla que se menciona aquí, ¿cierto? Va a quedar reducida a una tabla de 3 productos. ¿Cómo? Me voy aquí, ¿cierto? Creo la tabla, ¿verdad? Con los productos y el total por otro lado, ¿cierto? Productos en filas y en valores pongo el total. ¿Ok? Acá arriba, en el filtro, ¿cierto? Le voy a colocar filtro de valor. Voy abajo donde dice 10 mejores. Y aquí pongo 3. ¿Ok? Y ahí me deja solamente los 3 mejores. Los 3 que más se venden. ¿Ya? Aquí, obviamente, en vez de mes, le voy a poner producto. ¿Cierto? Y acá voy a poner ventas. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí me sigue llamando total. ¿Ok? No se olviden, botón derecho, opciones de tabla, pero como copié el mismo formato, ¿cierto? Tengo aquí mi tablita. ¿Ok? ¿Ya? Aquí tengo mi tabla. ¿Ok? Yo la puedo después colocar donde yo quiera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya? La puedo poner donde yo quiera. ¿Vale? Con eso hice ya mi tabla de ventas por meses y los productos, ¿cierto? Los 3 productos más vendidos. ¿Ok? ¿Ya? Yo sigo con mi manía de dejar siempre todo en blanco, así que perdónenme. Ahí está. ¿Ya? Y después, cuando yo quiera, mira, cuando yo quiera mover mi tabla de lugar, yo simplemente selecciono la tabla, me posiciono aquí hasta que el cursor cambie y aquí la puedo mover por donde yo quiera. ¿Ya? La puedo mover más abajo, la puedo mover para arriba, donde yo quiera. ¿Ok? ¿Ya? Vale, sigamos. Después dice, gráfico dinámico que presenta información de ventas y costos ordenados por fechas. Me pide un gráfico dinámico. Ojo, no me está pidiendo la tabla, me pide solamente el gráfico. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. Voy a copiar esta tabla de aquí. Voy a copiar esta tabla y me la voy a llevar a mi hoja de trabajo. ¿Ya? Y le voy a quitar los productos y le voy a quitar las ventas. ¿Ok? Copié la tabla. Básicamente, ¿por qué estoy copiando las tablas dinámicas y no creando una nueva? Porque me llevo todo para allá con el mismo formato y no tengo que estar poniendo cada vez opciones de tabla dinámica. Simplemente le cambio los campos nada más. ¿Ok? Ya, y aquí me pide información, fechas y me pide ventas y costos. Y me pide el gráfico de ventas y costos, de ingresos y costos. Me pide gráfico dinámico que muestre ventas y costos ordenados por fecha. Por lo tanto,
lo que vamos a hacer aquí, en esta hoja de trabajo, aquí vamos a poner nuevamente el mes por un lado. Vamos a poner el mes por un lado. Y acá en suma vamos a poner costo total y vamos a poner total, ¿cierto? Entonces el primero sería ventas, este se llama ventas y este se llamaría costos, ¿ok? Aquí tengo las ventas y los costos, ¿ya? Y sobre esto tengo que hacer una gráfica, ¿cierto? Aquí en mi tabla puse, ojo, las fechas en las filas, las ventas y costo total, lo puse, ¿cierto? En la suma de valores, ¿ya? Ventas y costo la puse en suma de valores, ¿ok? De ahí me dio esto. Y esto ahora lo pongo en un gráfico. Me posiciono en la tabla dinámica, le doy clic a insertar y hago un gráfico. Voy a escoger, pueden escoger el primero de acá, pueden a lo mejor escoger un gráfico de barritas que a lo mejor sea más útil, como ustedes quieran. Yo voy a elegir este de barras que está aquí, ¿ya? Elegí este código de barras, ¿ok? Y este lo voy a cortar y lo voy a poner en mi reporte, aquí. Este gráfico lo corté y lo puse en mi reporte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que vaya quedando ordenadito, este lo voy a correr para abajo, este lo voy a poner para acá al lado, ¿ya? Y ahí voy a tener una gráfica, ¿cierto? Con mis costos. Pueden poner uno de barra, uno de líneas, da lo mismo. Entonces, las ventas van a ser lo que está en azul y los costos van a ser lo que está en naranjito en mi caso, ¿ya? Y así va quedando más o menos mi reporte, ¿ok? Con eso puse el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Con eso puse mi gráfico. Ahora me pide cuadro de texto que muestre las ventas totales, ventas del mes anterior y el margen de utilidad, ¿ok? Me pide cuadros que muestre ventas totales, venta del mes anterior y margen de utilidad. ¿Ok? Bien, voy a mi hoja de trabajo, nuevamente copio esta tabla de aquí, le quito todo esto de acá, ¿cierto? Le quito todo para que ahora me quede mi tabla dinámica en blanco, ¿ya? ¿Ok? Lo quito todo y recuerden que para poder hacer la función del mes anterior tengo que ir ¿dónde? Tengo que ir aquí en Power Pivot y poner medidas. Pongo nueva medida, ¿cierto? La primera medida se llama total ingresos, ¿cierto? Recuerden que la descripción es esta función suma el total de ingresos. ¿Ya? Esta función suma el total de ingresos. Yo estoy grabando esto, así que todo esto después va a quedar en un videíto, ¿vale? Por si acaso. Lo que pasa es que lo estoy haciendo así para que después ustedes puedan verlo en su casa. ¿Ya? Dentro del tiempo que nos queda. Ok, entonces recuerden que para poder agregar esta primera función es calculate sum, ¿cierto? Y acá vamos a colocar en datos, tenemos que escoger el total, ¿cierto? Cerramos paréntesis, checamos nuestra fórmula y ahora aquí abajito nos va a aparecer la función de total de ingresos, ¿sí? Aquí en medidas
¿cierto? Administrar medidas, ¿cierto? Total de ingresos. ¿Ok? Calculate, paréntesis, sum, y tienen que escoger, de datos tienen que escoger el total. ¿Por qué? Porque la fila total es el que tiene los ingresos. ¿Ok? ¿Ya? Y le damos clic a OK, ¿cierto? Y para poder agregar la suma del mes anterior, ¿cierto? Agregamos una nueva medida, ponemos ingresos del mes anterior, ¿cierto? Colocamos aquí esta función, calcula los ingresos del mes anterior. Calcula los ingresos del mes anterior y vamos con nuestra fórmula. Calculate, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Vale? Después, ¿qué buscamos? Total de ingresos, esta que dice acá, ¿cierto? Total de ingresos, este que tiene la sumatoria, ¿cierto? Este de aquí. ¿Ya? Esa que creamos recién. Ojo, no el que dice suma de total, sino que este que creamos recién, que dice total de ingresos. ¿Ya? Tiene la sumatoria y tiene el nombre de la función que creamos recién. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Ok? Punto y coma. Date add, ¿cierto? Date add, ¿cierto? Calendario date, punto y coma, -1, punto y coma, month. Cerramos paréntesis, checamos la fórmula. Aquí tienen que tener ojo, chiquillos, con este de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre tiene que llamarse como ustedes le nombraron al anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes crearon una función que se llama función de ingreso, ¿ok? ¿Vale? Y aquí ahora me aparece los ingresos del mes anterior. Ahí me aparecen las dos funciones. Entonces, recomendaciones. Mira, cuando ustedes tienen el total de ingresos, por favor, ¿qué van a sumar? Aquella columna que muestre los ingresos. A lo mejor ahora se llama total, pero a lo mejor en otra columna se va a llamar ventas, o a lo mejor en otro dato se va a llamar ingresos, no lo sé. Pero tienen que tener cuidado aquí, ¿ya? Y en la segunda, que dice ingresos del mes anterior, tienen que procurar que aquí la sumatoria que elijan sea la misma función que crearon anteriormente. ¿Por qué? Porque lo van a calcular respecto del mes anterior, para que pueda funcionar OK. ¿Vale? Entonces, en esta gráfica vamos a poner el total de ingresos, los ingresos del mes anterior, y nos están pidiendo el margen. El margen es lo mismo que la ganancia, y la ganancia está puesta acá arriba. Por lo tanto, no hay que calcularla. Y ahí ya tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Con los tres elementos que nos están pidiendo. Nos piden el total de ingresos, los ingresos del mes anterior, ¿ya? Y la suma de la ganancia, ¿ok? ¿Vale? Lo vamos a dejar así tal cual. Total de ingresos del mes anterior, ¿cierto? Y la ganancia, ¿ok? Y vamos a colocar entonces nuestros cuadritos de texto. Para poder hacer los cuadros de texto, recuerden, en una celda más abajo colocamos igual a ese de arriba, igual a este de acá, ¿ok? Y lo dejamos con el signo peso, ¿ok? ¿Ya? Lo dejamos con el signo peso, ¿sí? Hacemos este igual y ahora en nuestra hoja de reporte insertamos un cuadro de texto que yo lo voy a poner aquí, ¿ya? Que lo voy a linkear a ¿qué cosa? Lo voy a poner con los ingresos totales, ¿ya? Para que se muestren los ingresos totales.
lo voy a alinear un poquito, le voy a dar una forma, ¿ya? Y acá le voy a poner un título también que se llame ingresos totales, ¿ya? Nuevamente le doy un formato, ok, y me quedo ahí. Voy a tratar de que tengan el mismo ancho, formato de forma, esta tiene, le voy a dejar 5 centímetros, ya esta igual le voy a dejar 5 centímetros, aunque le podría dejar 4,5 mejor, 4,5, ya esta igual 4,5, y así me aseguro que tengan el mismo ancho, ¿ya? Esto después lo copio, lo selecciono, control V, control V nuevamente, y a este le voy a llamar ingresos mes anterior, ¿ya? Aquí me va a quedar un poquito, voy a tener que subir esta para que quede, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Y este se va a llamar ganancia, ¿cierto? Ganancia. De esa forma rápida, ¿cierto? Copié los textos y aquí reemplazo, ¿cierto? Los links. Este sería ese de acá, ¿cierto? Y este sería, este de aquí sería la ganancia, que sería igual a este link que tengo aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Si yo quiero que queden del mismo formato, simplemente selecciono esta de aquí, le doy copiar formato y ya me quedan los tres igual. Y voy a agrandar un poquito este gráfico de acá para que me vaya quedando alineado y ordenadito. ¿Ya? ¿Ok? Con eso tengo los cuadros de texto. ¿Ya? Usted después le puede poner más color, más formato. ¿Ya? Después dice, crea un cuadro que muestre el porcentaje de utilidad obtenido. El porcentaje de utilidad obtenido. Mira, el porcentaje de utilidad básicamente va a ser ¿qué cosa? La ganancia dividido los ingresos. Por lo tanto, esto lo voy a poner dentro de un porcentaje. El porcentaje de utilidad se calcula como, en mi hoja de trabajo voy a dividir la ganancia, la voy a dividir por el total de ingresos. Y eso lo pongo en porcentajes y me da un valor. Entonces aquí voy a crear un cuadro de texto, voy a copiar esto mismo, ¿ya? A este lo voy a llamar porcentaje de ganancia, y aquí este lo voy a linkear, ¿cierto? Ahora con el porcentaje, ¿ok? ¿Ya? Y quizás, mira, para efectos de que se vea más bonito, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí. Y este va a ser, ¿cierto? Mi porcentaje de ganancia. ¿Ya? Y lo voy a poner aquí, porcentaje. ¿Ya? Voy a poner un poquito más chico para que no se vea tan Federico. Ahí. ¿Ya? Y ahí me queda, ¿cierto? Un porcentaje de utilidad. ¿Ok? Y ahí dice porcentaje de ganancia. ¿Ok? Incluso ahora voy a agrandar más mi gráfica para que me quede más ordenadito. ¿Ok? ¿Qué más me pide? Agregue una gráfica que muestre las ventas por vendedor. Nuevamente, pero en este caso creo que no tenemos vendedor. No, en este caso, sí. No, perdón, hay clientes. Ya. Nos vamos a saltar ese paso porque esta gráfica no tiene, perdón, esta base de datos no tiene datos de vendedor, así que esta me la voy a saltar. Esa se me pasó el agua.
Y después dice, agregue un segmentador que permita cambiarle el reporte completo usando el mes. ¿Cómo agrego un segmentador? Súper simple, me posiciono en cualquier tabla, me voy a analizar tabla dinámica, me voy aquí donde dice insertar segmentador y aquí en calendar pongo month, ¿ok? Y ahí pongo aceptar. Este me lo llevo a mi reporte, lo puedo poner aquí, ¿cierto? Lo puedo poner acá. Y mira, lo que pasa, me está repitiendo varias veces el mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay varios años. Espérame, vamos a cambiar nuestro reporte, analizar tabla dinámica, insertar segmentador, más campos, voy a poner este mes de aquí, ¿ya? El que dice más campos, voy a poner ese mes, porque me lo está repitiendo muchas veces. Pero ¿por qué no me deja poner este campo? No se inició una consulta, no se puede tener acceso, medida data de ingresos de ITAT, solo opera con las fechas contiguas. Ok, vale. A ver, este de aquí, insertar segmentador, month, este sí, ¿ya? Este de acá sí me permite. Ok, ya, voy a cortar y lo voy a pegar acá, ¿ya? Y ahí tengo, ¿cierto? Los meses, ahí sí, de enero a diciembre como corresponde, ¿ya? Linkeo, ¿cierto? Todos los informes, aquí van a aparecer todas las tablas, ¿cierto? Que tengo que ser capaz de linkear. Y se me pegó el Excel. ¿Ya? Conexión de informes. Lo conecto con todos los informes que tenga que conectarlo. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora se supone que mi función debiera poder moverse con todo, pero hay unos... ¿Por qué no lo puedo conectar con los otros? Ah, aquí, aquí y acá. ¿Ok? Aceptar. Tiene que ser solamente igual lo intenté, pero con reporte no. Con la hoja de reporte. Reporte y reporte. De arriba de ¿Ya? Pero ¿y por qué no me deja mover las otras? Las otras también me debería dejar moverlas. esa de ahí. Esta, ¿por qué no permite insertar? Si esta lo conecto con todo. Esta sí me permite. Y ahí se mueve todo. Ok. Claro, se van a repetir. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Se van a repetir algunos. ¿Por qué? Porque hay varios años. ¿Ya? Se van a repetir algunos porque hay varios años. Mira, pasa lo siguiente. Pasa que en esta tabla de acá va a tener 2018, 2019, 2020. Entonces se van a repetir. Entonces, para eso lo que hacemos es agregar un nuevo segmentador, ¿cierto? Vamos a agregar un nuevo segmentador y ese segmentador de acá le vamos a poner el año. Analizar tabla dinámica, segmentar, le ponemos el year y este también lo arrastramos a nuestra hoja de reporte, ¿ya? Para que nos quede ahora el mes y el año. Y ahora sí, vamos a poder seleccionar los meses, ¿viste? De acuerdo a lo que nos... al año, ¿viste? Que cuando aprieto 2018 me va a decir que para 2018 solamente hay julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para 2019 me pide enero, febrero. Y ahora sí se mueve todo el dashboard, ¿ok? ¿Ya? ¿Vale? Y ahí me va a mostrar entonces los disponibles, ¿ok? ¿Ya? Y de esa forma tengo un reporte de ventas con todos los elementos que les estoy pidiendo. ¿Vale? Ya, voy a cortar la grabación.